Macarronis. ¿Por qué he dicho eso? Nadie lo sabe. Te juro que nadie ha hablado de macarronis antes de apretar el botón. Pero es lo que me ha salido. Good morning, good afternoon, macarronis. ¿Cómo estáis, evolutivos y evolutivas, chicos y chicas maravillosos y maravillosos y maravillosas también? Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso también. Entonces maravilloso, ¿no? Soy como un hippie. Soy como un hippie del siglo XXI. Trigger hippie. Bueno, pues todo me parece bonito. Pero lo que me parece bonito de verdad es que empecemos a ver esto de la ley de atracción de una forma mucho más realista, mucho más pragmática, mucho más down to earth, que dicen los americanos, ¿no? Que nos sea útil. Y que nos sea útil, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la clave de manifestar? Y ahí voy a dar un titular, y después hago un inciso, y después volvemos ya a extender esto, ¿no? El titular es, ¿qué es lo necesario realmente para que yo pueda vivir aquellas realidades que yo deseo? Lo importante es desearlas mucho, muy fuerte, obsesionarme con ellas, pensar en ellas todo el día, todo el rato, ¿eh? No, eso en ocasiones, pero en muchas ocasiones no, puede dar como resultado lo que sí que es importante, pero veremos que no es la única forma y de hecho hay una forma mucho más natural de conseguir eso. ¿Qué es eso que debemos conseguir para que la ley de atracción funcione en nuestra vida? Lo que tenemos que conseguir es que nuestro sistema nervioso esté capacitado para asumir la intensidad en positivo o en problemático, que también se puede manifestar como parte de algo deseado, de aquello que queremos manifestar o que estamos manifestando, ¿no? Vamos a sumergirnos en eso hoy, pero antes quiero recordaros que tengo plazas libres, no muchas, pero algunas, para el proceso de acompañamiento transformativo integral de asistencia evolutiva que conduzco yo personalmente y que es personalizado para ti, para tu situación personal, para tu nivel de desarrollo, para el punto en el camino en el que tú estés, para asistirte en todos estos procesos que a veces son un poco difíciles de contextualizar cuando uno está metido en ellos, ¿no? Bueno, una parte de esto es darte un contexto que te permita entender en qué fase de desarrollo estás, ¿no? Y qué características tiene, y después darte toda esa cantidad de herramientas, de conocimientos, de formas de ver las cosas, de formas de gestionarte a ti mismo, a ti misma. La idea es que nunca más necesites ni una terapia ni nada parecido, porque ya pasas a ser tú mismo, tú misma, el gestor consciente y amoroso de este avatar tan bonito y tan bonita que te ha tocado esta vida, ¿no? También, tiradas de tarot. Me pedís información para lo uno o para lo otro en mi número de WhatsApp, sobre todo no me llaméis ahí porque no puedo recibir llamadas en ese número, solo para WhatsApp me escribís un mensaje de audio y ahí os informo de todo, muy amorosa y ricamente. ¿Por qué no? Vamos allá, Clau, ¿cómo estás? Buenas tardes, maravillosa. Oh, qué pendientazos, ¿eh? ¿Te los has hecho tú estos? Sí. Es un artista, ¿eh? Los pendientes que veis, manufacturados aquí por la señorita. ¡Ay, qué maravilla! Hola, mi amor. ¿Cómo estás, cariño? Calentándome, está haciendo un poco de frío para ti. ¿Tienes frío? ¿Quieres que te traiga algo? Sí, una mantita. Una mantita, pero ¿tenemos alguna que no quede mal aquí en la tele? Una mantita y un No, pero tejido. ¿quieres algo? No, mi amor, estoy bien, gracias. ¿Seguro? Sí, con el café que me has hecho ya estoy bien. Te amarras bien a mí y no Ya. tendrás nada de frío. Buenas tardes, ¿Cómo llevamos el chicos? sistema nervioso, Clau? Uy, cada semana es uy, porque claro, saben que soy su experimento. Yeah. Bueno, a ver, yo el tuyo también, ¿eh? Sí, en él muchos, es el en mío muchos también. aspectos yo el tuyo Pero también. justo hoy estábamos hablando de este acompañamiento transformativo integral que ofrece mi barbudo. Decirles de que estábamos entendiendo de que lo que hablábamos ayer con Mami Rick. Sí, por cierto, no os perdáis el directo en el canal de Mami Rick de YouTube, un directo que hicimos ayer con él en su casa, por así decirlo, y que fue una conversación, la verdad, muy estimulante para mí y para nosotros. Al final también Clau apareció y os la recomiendo muchísimo, no os la perdáis. Sí, y estaba diciendo que nuestro sistema nervioso no tiene la capacidad para disfrutar. ¿Qué quiere decir esto? Sí tiene la capacidad. Estamos completamente equipados. Es como Exacto. tener un coche último modelo que tiene absolutamente todo y sigue hasta con las bolsitas de antes de estrenar el auto. Pero resulta que tú toda la vida lo has manejado de primera a segunda y con suerte de vez en cuando a tercera. Resulta que para poder tú acceder a aquello que sabes que te hace feliz y que anhelas y sueñas, no has llegado para llegar a ese lugar donde tú quieres ir, solamente puede ser que le metas en 4x4 el auto.
Entonces tú no has sabido cómo enganchar a 4x4. Y además no solo eso, sino que tu entorno te dijeron, no, una vez no sé Ya, quién se puso en me 4x4 caí. y se cayó por el precipicio, cuidado, no vayas tan rápido, porque no sé qué, no sé cuántos, y a lo mejor tú has nacido con un talento y un don natural para la conducción, ¿sabes? Pero en tu familia nadie era conductor natural, entonces todo el mundo le tiene miedo a poner la tercera, ¿no? Pero a lo mejor es en tercera y en cuarta que tú empiezas a sentir, bueno, ahí voy bien, ahí voy seguro, ahí voy tranquilo, ¿no? Claro, y ahí ha sido que hemos dicho que es que de verdad nuestro sistema nervioso solamente ha sido estimulado bajo presión para que se sienta que estamos constantemente en peligro En y que términos de tenemos supervivencia. que, sí, tenemos que vivir. Que O sea, los sobrevivir, caminos, sí. por así decirlo, que hay hechos en nuestro sistema nervioso, sobre todo, se han edificado a través de vivir cosas dolorosas. Es decir, las únicas capacidades a veces que tenemos de sostener intensidad emocional es en negativo. Es decir, a lo mejor estoy súper acostumbrado a que mi jefe me grite, me diga cualquier cosa, pero en cambio viene una persona y me dice una palabra bonita. Oye, qué lindo estás hoy. Oye, me ha gustado mucho eso que has dicho. Y no sé cómo reaccionar, ¿no? Bueno, gracias, sí, tengo que irme. Esa forma de reaccionar, que es una de múltiples posibles, es una forma de deflectar. Mi sistema nervioso no está capacitado para sostener pues el halago de alguien, el que alguien se fije en una cualidad positiva mía. Y pongo un ejemplo tan tonto en principio, porque muchos os podréis reconocer, nos cuesta mucho menos recibir con los brazos abiertos cualquier crítica, incluso descorazonada, dependiendo sobre todo de qué entornos hayamos vivido, ¿no? Que un halago sincero, que alguien destaque algo que es bonito en ti, ¿no? Eso demuestra que nuestro sistema nervioso capacidad para sentir intensidad la tiene. Lo que pasa es que los caminos que hemos transitado con él, a nivel histórico, colectivo y también individual en muchos casos, en términos de intensidad han tenido más que ver con lo negativo, con el dolor, con el sufrimiento, con el miedo, que no con el gozo, el placer, ¿no? Y por eso a veces, ante situaciones que en principio son placenteras o buenas o gozosas o agradables, tenemos reacciones raras. Claro. Salen excusas, justificaciones, salen reacciones a lo mejor agresivas o a lo mejor evasivas. Exacto. Y digo, ¿cómo puede ser que porque alguien te ha dicho algo agradable tú tengas esta reacción y en cambio hace un rato tu jefe te estaba girando el revés y faltándote el respeto de todas las maneras y tú estabas ahí, sí, perdón. Y te lo estabas tragando eso. Y Claro. esa intensidad tu sistema nervioso la estaba admitiendo. ¿Por qué? Ajá. Porque aunque es negativa, es familiar. A esa ya está acostumbrado. Entonces, ¿qué pasa con las intensidades emocionales positivas para el sistema nervioso? Que a lo mejor son buenas, pero no está acostumbrado Pero y por lo te tanto causa- las detecta como peligrosas. Como peligrosas y además que inclusive te da una sensación de incomodidad. Y además, y aquí vamos a dirigir a la gente que esté interesada en profundizar sobre esto, Mujer Alquimia, justo 22 minutos después de que yo hiciera el flyer para hoy, hablando de este tema, ha puesto un post hablando de lo mismo, y ella habla de memoria celular, ella habla de las múltiples capas que tiene esto en el cuerpo, ¿no? Claro. Porque al final son memorias que están en el cuerpo, y que entonces programan a nuestro sistema nervioso para que tenga ciertas reacciones automáticas en cierto nivel de intensidad. Ni siquiera es el tema en concreto, sino que es un nivel de intensidad en el sistema, sobre todo si es una polaridad que no es la habitual conocida, entonces se detecta como peligroso por el simple hecho de ser desconocido, ser territorio desconocido. Claro, reforzar, mi amor, que de verdad la gente llega a sentir incomodidad por algo que te va a hacer bien y sin embargo, a ver, podemos Y lo poner- rechazamos. y lo rechazamos. O sea, ¿cuántas Un veces ejemplo, nos han rechazado o hemos rechazado a alguien Ya, que me nos gusta gustaba o que le alguien. gustábamos, pero porque no lo puedo asumir? ya es lo que hemos hablado. Hay un dicho que es a todas las mujeres que hemos estado aquí les apuesto que les ha pasado eso. Cuando somos niños, los niños andan agarrando empujones o las molestan mal a las niñas. Yo le estaba en porque- el culo a veces a las niñas muy de pequeñas. No, es que me gusta tanto que no sé qué eres. Era no amor. sé qué- Los que tenéis un gato sabéis que cuando los gatos están súper amorosos ahí vibrando en amor, a veces muerden, a veces o arañan. Ya. Es como que ¡ay, me hago el amor encima! ¿No? ¡Ay! Y después, bueno, entre adultos en la cama, pues a veces esos impulsos de pasión, ¿no? Son disfrutables, no os lo digo por si no os lo ha dicho nadie, que lo sepáis, ¿no? Pero son cosas, ¿no? Las sabemos, ¿no? Estas cosas. El amor a veces, ¿no? Es como este subidón del sistema nervioso que es como... Y eso, a veces el ego lo percibe como esto me destruye. Cuando en realidad, a lo mejor, hasta te hace renacer a un nuevo nivel de experiencia, Claro. ¿no? Porque ¿qué pasa si yo en vez de vivir, y este es otro punto muy importante, ¿qué pasa si en vez de vivir condicionado todo el rato
por aquello que mi sistema nervioso considera que le destruirá, es decir, viendo si me puedo acercar a eso o no me puedo acercar a eso porque voy a sentir demasiada intensidad, condicionando toda mi experiencia. ¿Qué tal si yo me doy cuenta que todo lo que hay en mi vida, sobre todo aquello que me desafía, sobre todo aquello que me empuja fuera de la zona de confort, sobre todo aquello que a lo mejor hay deseo, interés o necesidad, pero me reta y lo pongo aquí a un lado y lo esquivo, tal. Esas son las cosas que hay en tu vida para que enfrentándolas tú vayas pudiendo hacer crecer la fortaleza de tu sistema nervioso, que significa la capacidad de para sostener intensidad emocional. Es decir, el resultado final será que cada vez tú estarás menos condicionado, condicionada, para elegir solo situaciones que protejan a tu sistema nervioso de sentir intensidad, lo cual quiere decir que te estarás protegiendo un montón de cosas buenas y deseables y que necesitas. Dejarás de protegerte de esas cosas, estarás menos condicionado, serás más libre, simplemente que quiero experimentar, mi sistema nervioso ya se ha ido acostumbrando paulatinamente a distintos tipos de intensidad, en positivo y en negativo, lo cual me permite sentir una gama amplia de las emociones, que en realidad de lo que estamos hablando es volver a tener la capacidad natural de sentir lo que naturalmente siente un ser humano en la naturaleza de esta experiencia. O sea, somos nosotros que hemos adulterado a través de formulamientos aquí y traumas aquí, hemos adulterado la experiencia humana hasta el punto que decimos que es demasiado intensa para nosotros. Ya. No, como humanos somos totalmente, ¿cómo lo digo? Somos totalmente coherentes con la intensidad de la experiencia humana. El ser humano está plenamente preparado para asumir la experiencia humana. Y de hecho esto lo sabemos en genérico todos, porque vemos personas superar cosas increíbles. Cosas que nosotros pensamos que no superaríamos, porque a lo mejor nuestro sistema nervioso no está tan capacitado como el de esa persona. Entonces, lo que tenemos que recuperar es, no esta noción de la vida es demasiado intensa para mí, me tengo que estar protegiendo yo de la vida, pero si la vida soy yo, la vida es lo que está pasando a través mío, ¿cómo yo me tengo que proteger de la vida? No, lo que tengo que hacer es volver a reacostumbrar a este organismo a no vivir congelado, como dice la mujer alquimia, a no vivir zombificado, a no vivir aturdido, como digo de yo. abstracción. A no vivir aturdido. Vivimos aturdidos y entonces hemos perdido la noción de que es plenamente normal, natural y saludable sentir con intensidad en el cuerpo aquello que sucede en nuestras vidas tal como era cuando éramos pequeñitos. Entonces, como nos hemos empezado a abstraer en la mente, como tú decías ahora, abstracciones, a abstraer en la mente y a contarnos historias para no sentir la intensidad natural de las cosas, ahora hemos llegado a una edificación tal aquí arriba de ideas y a una desconexión y disociación tal del cuerpo que cualquier pequeña emoción natural en la experiencia humana nos hace tambalear todo y nos parece que se nos va a comer. Nos parece que se nos va a comer, porque como tú muy bien decías al principio, nuestro sistema nervioso está capacitado. El problema es que está aturdido, está poco entrenado, no ha hecho músculo. Entonces, ¿tu cuerpo está capacitado para caminar 20 kilómetros? Yeah. Sí lo está. ¿Está entrenado para hacerlo? Esa es otra cosa. Entonces, ¿tu sistema nervioso está capacitado para sentir gran intensidad emocional, la propia natural que genere una vida vivida en presencia intensamente, una vida en la que tú te presentas voluntario a vivirla constantemente? Sí, está plenamente capacitado para eso. ¿Qué tal entrenado lo tienes en ese sentido? ¿Cuánto aprovechas las cosas que te retan en tu vida, que te suponen un desafío? Aquellas cosas que, a pesar de que te gustan, las quieres, te resuenan, las necesitas a veces incluso, algunas de ellas, te generan algún miedo, alguna incertidumbre. ¿Cuán tienes ejercitado el músculo de decir, oye, voy a aprovechar esto para entrenar? Es decir, esto me genera una intensidad, ay, 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 que inseguridad, no podré, ay, 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 esto es demasiado, ay, 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 si no le gusto, ay, 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 ¿qué pensarán de mí? Ay, 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 ay. ¿Qué tal si a pesar de esto yo enfrento esas cosas en una medida razonable? Y entonces a través de enfrentarlas yo voy viendo que mi sistema nervioso, a lo mejor me tengo que parar a momentos, tengo que respirar. A lo mejor está bien que por la noche medite un poco o haga algún tipo de estiramiento físico, ¿no? Por si el cuerpo se ha contraído un poquito, ¿no? Bueno, pero al final es acompañarme en el proceso de la misma forma que si me acompañara al gimnasio para poco a poco ir fortaleciendo mi musculatura y poder tener más resistencia y más fuerza, lo mismo hago con mi sistema nervioso. Mi vida ya me va proponiendo cosas que me desafían lo justo como para que yo pueda enfrentar ese escalón de desafío, mi sistema nervioso se expanda en fortaleza y en capacidad
en ese punto yo, mi mente, se dé cuenta de que ya puedo, asumir ese nivel de intensidad y entonces así se vaya desbloqueando mi experiencia en el videojuego. Al final estamos haciendo que el personaje pueda asumir, a través de hacer ese ejercicio, de ir enfrentando cosas que le desafían a algún nivel, ¿no? A un nivel razonable, pueda ir asumiendo más cosas de las que pasan en el videojuego, lo cual quiere decir que en términos de ley de atracción, si lo que te preocupa es manifestar tu realidad soñada, el universo, la vida, Dios, como le quieras llamar, ya sabe perfectamente cuál es tu realidad soñada, ya sabe lo que te pertoca, sabe lo que no te pertoca, no te va a dar aquello que no te pertoca por mucho que te esfuerces y visualices. Si te lo diera sería solo para que entiendas que no vale de nada manifestar a la fuerza desde el ego, como a mí me sucedió en cierta ocasión, y es una lección de por vida. Pero lo más probable es que solo se vaya a manifestar en tu vida aquello que es relevante para ti, pero con una condición: que tú te vayas preparando para poder asumir la versión de ti que tienes que ser para ser compatible y sostener esa realidad. Yeah. Pongo un ejemplo súper tonto. A lo mejor ninguno de los que estáis viendo es eso lo que visualizáis, pero lo pongo muy tonto porque es muy... Yo quiero tener un coche deportivo maravilloso, ¿no? Pero yo, en realidad, mi versión actual del yo, ni se imagina dentro de ese coche. Le suena a ciencia ficción. Es como otros pueden tenerlo, pero yo no. A mí me encantaría manifestarlo, pero no puedo tenerlo. No es para mí. No puedo. Claro, esa persona, si no sale de esa mentalidad y no empieza a imaginarse dentro de ese coche, empieza a ir a concesionarios, empieza a hablar con alguien que lo tenga, ve vídeos de ese coche en YouTube. Lo que tiene que hacer esa persona es exponer a su sistema nervioso a tanto de eso que desea, que al final, eso que desea ni siquiera sea un deseo de como, wow, si no lo tengo me muero, porque ya forma parte de mí. Ya casi lo tengo porque lo tengo dentro, lo vibro dentro. Es un ejemplo estúpido, es un coche. Probablemente la mayoría de personas que quieren manifestar un coche, no todas, a lo mejor, porque a lo mejor hay personas que su misión de vida tiene que ver con ello, ¿no? Pero la mayoría de personas que quieren manifestar un coche a través de la ley de atracción, a lo mejor lo están haciendo desde su ego, ¿no? Para tapar algún tipo de agujerico de autopercepción, ¿no? Pero eso funciona en todo. Es decir, o sea, el trabajo no es pedir, desear, hacerle saber al universo, no, es que quiero esto, y mira que pienso cada noche, y lo dibujo, y lo hago fotos, y lo cuelgo, y me tatúo. Y en loops de desesperación. No. El universo sabe desde el primer momento... ¿Por qué no? Sí. Quiero más, sí. Incluso cuando tú vives una experiencia que no te gusta, sin tú saberlo, lanzas un deseo de lo contrario, de lo opuesto a eso. Es decir, que alguien te habla mal, sin tú saberlo, estás mandando a nivel cuántico el deseo de la alternativa a eso, que es que la gente sea respetuosa contigo, te trate bien. Claro. Pero tú tienes que cambiar de ser la persona cuyo sistema nervioso se ve enfrascado en conflictos con personas que no le tratan bien, desengancharlo de ahí y decirle a tu sistema nervioso, no, vamos a experimentar unas nuevas sensaciones intensas que son qué pasa cuando la gente te trata bien, ¿no? Y entonces, qué raro es esto, no estoy acostumbrado, es que la verdad es que y esto lo habréis dicho, os lo habrán dicho alguna vez en la vida, no estoy acostumbrado a que me digan estas cosas, no estoy acostumbrado a que me hablen así, no estoy acostumbrado a que me respeten, no estoy acostumbrado a... Porque hay personas que han vivido situaciones muy difíciles y a lo mejor son personas que jamás lo pensaríais además, porque no siempre es tan visible eso. Hay personas que consiguen ser muy funcionales hacia afuera y estando profundamente dolidas o heridas internamente, ¿no? Que de alguna forma están en ese punto, ¿no? En el que si yo tengo que estar vibrando con aquello que tengo que vivir, de alguna forma tengo que hacer que eso sea familiar para mí, tengo que familiarizar mi cuerpo, mi sistema nervioso con ello. No puede ser... O sea, es normal que la primera vez que aparece un deseo en nosotros sea como, wow, sería brutal, sería increíble, o sea, no me lo puedo creer. Vivir eso, pero eso se tiene que ir transformando en que al final, cuando esa realidad se manifieste, tiene que ser lo más natural para ti, tiene que ser el siguiente escalón lógico, porque tú te has encargado de ir transitando, aprovechando todas las experiencias y desafíos que aparecen en tu realidad para fortalecer tu sistema nervioso y al final acabar siendo la versión de ti que es 100% compatible con esa realidad que tú has envisionado. Así pues, la ley de atracción se redibuja. Esto no va de, hostia, ¿cómo lo hacemos para que la vida sepa lo que quiero? No. O sea, la vida sabe perfectamente no solo lo que quieres, sino lo que te pertoca. Exacto. Lo que es solo para ti, y si no es para ti, no es para nadie. Entonces, ¿cuál es la forma de asegurarte que tú llegas a experienciar lo que la vida ya ha decidido, ya está decidido, que te pertoca, lo que ya es tuyo? La forma en cómo te acercas a eso es exponiéndote a aquellos retos que te presente tu realidad presente, porque ese es la escalera que escalón a escalón, experiencia a experiencia, desafío a desafío, hará que tu sistema nervioso cada vez esté más en consonancia con la intensidad
en principio en positivo, pero también de los retos que conlleve de esa manifestación que tú has envisionado, ¿no? Así que al final lo más importante es cómo me transformo yo por dentro usando la realidad que tengo constantemente para cada vez, o sea, si a lo mejor si yo lo que quiero es poder hacer charlas delante de un público de 10.000 personas, todo lo que me dé miedo respecto a dar charlas delante de personas, yo tengo que aprovecharlo. Todas las experiencias que se manifiesten en mi vida, que vayan en la dirección de perderle el miedo a hablar en público, a hablar a grandes públicos, yo las tengo que aprovechar porque ese es precisamente el entreno. Cuando yo era DJ, por ejemplo, pues no es lo mismo en términos de presión cuando pinchaba para un local en 20 personas que cuando pinchas en una sala para 1.000 personas por primera vez, ¿no? Tu sistema nervioso dice, ostras, esto es más gordo, ¿no? Es más, wow. Y entonces, bueno, tiene que hacer esa readaptación, pero lo que en muchos casos hacemos es decir, uy, no, esto no, es demasiado, no. Eso. Y ahí la cagamos, y ahí vamos a la clave, y si quieres te dejo hablar un poco de ti, excusas y justificaciones. Ya. Y el día a día. Exacto, pero antes de eso no quiero pasar... Ya sabía que no me contestarías, porque nunca lo haces, a lo que yo te digo. No, porque me salen nuevas preguntas. Tú eres el que contesta las preguntas, yo soy la que hace las preguntas. Te quiero preguntar, porque es lindo todo esto que te dicen, y aparte inclusive la ley del secreto te la dicen, y es literal lo que te dicen, pero te dicen, tienes que, para poder manifestar, sentir que ya lo tienes. Ya, ¿cómo puedes tú con el sistema nervioso que estás actualmente sentir aquello? Se lo ves súper lejos, es imposible. Entonces, aquí entra un comentario de alguien que ha dejado, que dice, la cápsula BCN, dice, es programar la mente y exteriorizar lo que quieres. Y eso es lo que nos han hecho creer, y no. O sea, sí, pero no, porque puedes querer programar tu mente, pero solo con programar la mente no te va a bastar. Tú tienes que... No, porque tu cuerpo reaccionará. Exacto. Tu cuerpo se contraerá. Tu entonces... sistema nervioso tiene que estar, no solamente tu mente adecuada a esa realidad, porque pues, por eso también está muy acorde ahora. Es como una pastilla que te da de facilidad a acceder a eso que quieres. Lo que estaban sacando de la realidad alternativa ¿qué se llama? Los juegos virtuales. Lo de Facebook, el meta. Claro, eso es como una pastilla de vivir lo que quieres, pero una versión limitada. Bueno, no, pero eso se puede usar perfectamente para entrenar tu sistema nervioso, porque el sistema nervioso en realidad tiene una experiencia que es prácticamente indiferenciable de la realidad, y por lo tanto te puedes exponer de forma segura, sin un peligro real, pero eso solo a ciertas intensidades. Mi vida, pero ese tipo de intensidades sí te sirven en cierto modo. Es que aquí el tema es que puedes usar cualquier cosa para entrenar tu sistema nervioso. Mi amor, ponte, por ejemplo, ¿qué es lo que la mayor parte de la gente quiere y anhela? Lo que nosotros tenemos, y eso es lo que queremos explicar también, el hecho de quiero enamorarme, quiero encontrar a la gente, puedes hacer ese tipo de ejercicios que te van a reforzar el sistema nervioso a través de estos juegos virtuales, pero en realidad no está siendo la raíz del asunto. Para poder entrenar tu sistema nervioso, para poder amar más, ¿qué es lo que me está pasando contigo? Yo te amo con toda mi alma, mi mente me lo dice, mi cuerpo también, pero hay un choque, hay una dicotomía ahí que cada día tengo que volver a entrenar, porque en realidad yo nunca he amado como te amo a ti. Entonces hay cortocircuito, y es lo que hemos hablado. Es como querer hacer match esta maquinaria que está diseñada para 220, pero toda la vida la he hecho trabajar en 110. Entonces, apenas la enchufa a 220, vienen todas estas cuestiones que te remueven, y ahí viene la incomodidad. Y eso te iba a preguntar, que creo que yo ya sola estoy respondiendo. ¿Por qué te llega la incomodidad? Porque hay una sensación de incomodidad cuando estás realmente haciendo aquello que de verdad te hace bien. ¿Eli? ¿O es Carlota? No entiendo. No sé quién es, pero no hagan bulla, estamos en el vivo. La pregunta es... ¿Por qué viene el sentimiento de incomodidad cuando estás haciendo algo que sabes, en conciencia dices, yo quiero hacer esto porque de verdad yo sé que es lo que anhelo? Por ejemplo, el amor de mi vida. Quiero estar con el amor de mi vida, pero para lograr estar con él necesito acostumbrar a mi sistema nervioso. ¿Quieres que vaya a ver quién es? Es que parece que hay un ratoncito por ahí. ¿Eli, eres tú? Mi amor, estamos en vivo.
Ya, no hagas bulla. Lo siento. La incomodidad, bueno, la incomodidad viene de esa sensación de que te va a destruir la intensidad emocional. Pero ¿qué pasa si tomas una posición crística, una posición María Magdalena, una posición amor incondicional, que es rendición? Ya, pero aparte de eso, algo que hemos sacado tú y yo, que también dentro de la clave de todo esto está la religión. En mi caso, la religión. Vale, pero más me has preguntado una cosa y yo no creo que la haya respondido. Ya, ok. La incomodidad, ¿por qué se siente? Porque hay resistencia. Eso. El dolor viene con la resistencia. Es decir, ¿qué pasa si yo, cuando me estoy enamorando, estoy empezando a sentir algo muy intenso por alguien, en vez de caer en la tentación de irme a la cabeza, empezar a relativizar, empezar a buscar defectos, empezar a posponer, a procrastinar, a pensar en otra cosa, lo que sea? ¿Qué pasa si en vez de eso me rindo? ¿Qué pasa? Sentir. Esa es la clave, mi amor. Espérate un momento. Lo siento. ¿Qué pasa si en vez de resistir lo que estoy sintiendo, la verdad del momento, más allá de cualquier consideración intelectual al respecto, está muy bien, mi mente dice muchas cosas, algunas son interesantes, más allá de eso, ¿qué estoy sintiendo de verdad? Si yo me rindo a lo que estoy sintiendo de verdad, probablemente voy a temblar, voy a llorar, voy a tener una mini catarsis, y eso es mi sistema nervioso actualizándose para ser compatible con la intensidad real, natural, de este momento en mi vida. Es así, no hay otra forma. Es rendición, es entregarte a lo que está sucediendo, porque no puede ser que esté sucediendo por error en tu experiencia, y si está sucediendo, probablemente forma parte de aquellas cosas que están destinadas a hacerte recuperar poco a poco el contacto con la capacidad natural de sentir la experiencia humana en tiempo real tal como se siente. Lo cual a la larga acaba haciendo que, siendo sensible y sintiendo el dolor cuando lo hay, sintiendo el miedo cuando lo hay, no se te desborden esas emociones. Porque tu sistema nervioso ya está acostumbrado a contener cantidades X de tristeza, cantidades X de rabia, de odio, de miedo, cuando le haya tocado sentirlo, y en vez de distraerte, de resistirlo, de proyectarlo, de justificar, excusas, todo eso, has decidido rendirte a ello. Por lo tanto, fijaos, tiene mucho que ver con el amor incondicional, tiene mucho que ver con la figura de María Magdalena, de Jesús, ¿no? Esa rendición que a veces, como estamos tan identificados con el ego, la vemos como perder, la vemos como debilidad, la vemos como dejarse caer, ¿no? Y a lo mejor es dejarse caer, pero a lo mejor es dejarse caer en los brazos de Dios, a lo mejor es dejarse caer en este universo que nos cuida, ¿no? A lo mejor es dejarse caer para poder vivir una transformación que nos permita seguir disfrutando de la vida, pero ya con una capacidad más expandida de sentirla, es decir, más viva, poder vivir una vida más viva. Es que hay que tener cuero de chancho, hemos dicho que vamos a escribir. Sí, pero el cuero de chancho no puede ser insensibilización, tiene que ser curtirse en sentir. O sea, no en curtirse para no sentir, ¿sí? Exacto. Sino curtirse en el sentir. Es decir, estoy tan avesado a enfrentar cualquier emoción que aparezca porque ya he dejado de discutir. He asumido que si hay alguna emoción apareciendo tenía que aparecer, la tengo que asumir. Inclusive y gestionar. Las personas que aparecen, mi amor. Sí, lo que sea, situaciones, pero al final todo se reduce a la emoción que sentimos nosotros frente a eso, ¿no? Las realidades son neutrales, nosotros al relacionarnos con ellas, ¿no? Sentimos cosas, ¿no? Pero es que hablamos, por ejemplo, hay mucha gente que nos pregunta sobre el camino de llamas gemelas, por ejemplo. Todos tienen que saber que tanto él y yo hemos tenido 3 prellamas, se podría decir, o 3 relaciones kármicas antes de nosotros, y que creíamos que en ese momento estábamos convencidos de que podrían haber sido nuestras llamas gemelas porque cumplían con algunas puntos, pero es que no es una ciencia, esto es orgánico y natural. Pero sin haber vivido esas experiencias con todas esas personas, no hubiéramos adquirido, el sistema nervioso fortalecido por haber vivido esa experiencia y haber recogido todo aquello de experiencia, redundando, para poder vivir ahora aquí.
Es lo un que entreno estamos, del sistema todo. nervioso, entre otras cosas. Entonces, con eso podemos concluir que si uno quiere, no solamente en el amor, en cualquier otra cosa, algo que tú anhelas, no te puedes cerrar a las posibilidades, por más de que no sea aquello que tú quieres de manera exacta. Si te traen algo que es similar, hazlo, inténtalo. En porque ese en momento realidad es a lo es mejor lo que ese tienes. eslabón el que necesitas para acabar llegando en lo que sí que es tu destinación final, Porque, ¿no? claro, además, Final. porque ¿qué te dicen? Es un paso más, que en realidad la ley de atracción no se cumple de solamente mentalizándote, sino Bueno, que para tener aquello que quieres, tienes que ser aquello que quieres. ¿Por qué? Porque todo es energía en el universo y vibración. Entonces, para poder yo encajar con aquello que yo deseo, tengo que volverme aquello que eso desea. Para poder atraerse y que hagan match, tengo que entrar en esa vibración para poder acceder a esa vibración y para poder tener un sostenimiento. Eso también. Yo te he identificado, apenas te he visto, mi sistema nervioso ha petado, literalmente ha petado cuando lo he visto, porque ni siquiera le he dado tiempo a mi cabeza a reaccionar, a sentir lo que estaba viviendo. Pero ves, rendición. Claro, Porque ni no siquiera había- la cabeza se pudo poner, pero gracias a esa rendición tú vives un proceso catártico que te sitúa en la posibilidad de sostener lo que viene después. Claro, porque han sido 3 días de llanto, de depuración, de todo. Y era yo hundida que no entendía qué diablos me pasaba, porque claro, mi sistema nervioso se estaba actualizando para poder contenerte. Y aún así, ahora que estamos viviendo, de vez en cuando hay situaciones que me fundo por un momento, pero claro, me tengo que abrir a esa situación y sentir las actualizaciones. Son actualizaciones, literalmente. Sí. Con él accedemos a un nivel mayor de intimidad, no necesariamente con el tema sexual, pero también tiene mucho que ver, y a eso vamos a entrar ahora, sino también con el nivel de intimidad que tenemos él y yo. Entonces, hay momentos que de verdad ya son como 3 o 4 que tú me has tenido que sostener porque náuseas, ganas de vomitar, me pongo pálida inclusive, sí. Y él me tiene que dar aire y respirar porque claro, estoy entendiendo y tratar de incorporarlo. Son procesos catárticos que yo he vivido también, son literalmente es tu cuerpo deshaciéndose de un montón de preconceptos, de heridas, de temores que hasta ese momento estaban como calcificados en tu sistema, ¿no? Y a través de esas experiencias que son de rendición sobre todo, ¿no? Porque estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, siento que lo que estoy sintiendo me va a destruir de lo intenso que es. ¿Pero qué voy a hacer? Si lo resisto, entonces sí que empiezo a sufrir fuerte. Entonces me abro a ello, me rindo. Y entonces eso pasa a través mío, esa intensidad, y me transforma. Y al pasar a través mío es como un incendio que quema cosas de mí que ya no son ciertas. Claro. Y saber que en ese proceso van a haber muchas cosas de ti que se van a destruir porque va a la raíz de... Hay relaciones... Que si se destruyen es que nunca fueron tú, de verdad. Hay relaciones como las llamas gemelas que se supone que son lo más intenso que puede haber porque reúnen las dos condiciones de las kármicas, porque trabajamos en esas partes que no vemos, de ver las sombras, porque somos el perfecto espejo uno del otro. Y aparte viene la intensidad del alma gemela en conjunto, pero, o sea, y la pasión y todo esto. Entonces, es un trabajo súper intensivo que yo, para poder resistirte a ti, es lo que yo te decía al anterior, que tengo que trabajar. Es que soy un pesado. No, es que su sistema nervioso y su energía es muy potente. La mía es monstruosa, gigantesca, pero yo misma peto con mi propia intensidad. Entonces, claro, entrar en contacto con él viene... Y además, saber que estamos viviendo en un mundo que hemos sido completamente programados con todo lo que nos... Anestesiados. Y habemos personas, en tu caso, agradecer a la Rosita y al Francesc, porque ellos dos son, yo estoy segura que son llamas gemelas, Rosita y Francesc. Gracias por habérmelo criado y entrenado para mí. Me lo han hecho para mí a medida. Porque claro, tú has tenido una familia base, pero yo buscar y rebuscar, yo no tengo ninguna base. O sea, es como que yo tengo que... ¿Por qué? Porque yo he venido a ser la que limpie todo. Bueno, es que hay muchos clanes familiares que se han basado en todas las estrategias para evitar que sus sistemas nerviosos
Ya. sientan determinadas cosas. Entonces hay directamente temas que están prohibidos en algunas familias, porque ese tema, a ver si vamos a explotar. Claro. ¿Sabes? Si hablamos de eso, o abrimos esa caja, ¿sabes? O removemos ese tema. Claro. Entonces hay restricciones así y que... por eso es que venimos algunos intensitos, que Intensitos. es tanto que inclusive tu sola presencia les genera molestia. Entonces, Sí. ¿por qué no me quieren? Porque claro, Porque tu energía de base, ya para ellos, para su sistema nervioso un poco aturdido, ¿no? Y poco entrenado, pues ya resulta demasiado. Y Con eso tu a lo sola mejor presencia. a algunos de vosotros os habrá pasado, que habéis experimentado reacciones muy raras de algunas personas, y a veces por eso, es porque simplemente cosas que a veces tú mismo no notas de ti mismo, ¿no? Tu presencia, tu energía, hay personas que están tan poco acostumbradas a lo más mínimo en términos de intensidad emocional adiós, ¿no? O reaccionan así claro. de forma curiosa. Y a eso también me iba el tema que hemos descubierto tú y yo, que realmente aquí está la clave del éxito, chicos. Las élites, ¿cuál es la diferencia de las élites, llámenlo, o de las familias que en realidad nunca se han, o sea, que vendrían a ser las que se han creído las dueñas del planeta, mi amor? Porque vemos los reyes, las monarquías y demás cuestiones, para ellos no aplica lo que aplican para los burgueses para abajo. Porque tenemos un sistema tan bien hecho que ellos ni siquiera necesitan hacer nada más. Es como que esto lo han creado así. Es como si yo lo veo así visualmente. Es como las restricciones respecto Es al placer y al gozo y al cúpula. bienestar empiezan en la clase alta, en la burguesía, y cuando más bajas, pues más heavy son, ¿no? Pero en realidad es la burguesía quien sostiene esto, y lo que está por encima de la burguesía, que es Claro. donde está el poder en términos Que materiales ellos real, saben perfectamente que no ahí aplican no nada hay de eso. esas restricciones. En algunos casos pues lo disfrutan, en otros casos se van al otro extremo, ¿no? Claro. Y es en términos de perversión, ¿no? De Pero pero al ahí final está. ahí está esta restricción moral respecto al gozo y al disfrute, a la cantidad de gozo y disfrute que es digna para alguien, que esa restricción la sostienen en la sociedad la clase alta, básicamente. La religiones, la parte política, los colegios, De todas formas. la moral, lo que está girando en el entorno es lo que es tu límite, porque en realidad si uno trasciende a ver eso, porque ahí está el choque, mi amor. Hablando de la parte sexual, por ejemplo, cosas que se nos han grabado a todos, el hecho de que la madre, y eso ya hemos visto, porque hemos dicho cómo expresamos algo a la gente que no sea personal, sino que sea genérico. Y hay algo que es clave en todas las sociedades y en todo el planeta. La mujer no puede ser sexual. La madre no puede ser sexual. O sea, De hecho, en muchas sociedades hay la división hasta tal punto que los hombres o asexualizan a su mujer, ¿no? A la mujer que aman, y recurren a otras mujeres para la sexualización, por así decirlo, dividiéndolo, ¿no? Claro. O sea, la incapacidad de poder sostener la idea de una mujer que es a la vez una madre, una proveedora, alguien que nutre, ¿no? Y que a la vez tiene un fuego y una identidad sexual también, y una expresión sexual, ¿no? Pero, mi amor, estamos hablando del sistema nervioso, estamos hablando de la ley de atracción, y yo quiero que las personas entiendan de forma muy determinante cómo lo pueden hacer mañana para acercarse más a desarrollar ese sistema nervioso. Ya. Y hemos hablado de algo que no te voy a dejar esquivar, ni a ti, ni a ninguno de vosotros, que es cómo lo hacemos en el día a día, normalmente, para evitarnos ese crecimiento, ¿no? Hablando en grandes rasgos de la rendición. Pero ¿qué es la alternativa a la rendición? ¿Qué es lo que solemos elegir? La excusa y la justificación y la proyección. Exacto. Es decir, a mí alguna situación me resulta incómoda contigo, y en vez de aceptar y decir, hostia, mira, esta situación, por tonto que sea, esto que me ha dicho esta persona o la forma en que me ha mirado tal, joder, me ha causado una incomodidad, y asumir la responsabilidad de esa reacción interna y sostenerla, en vez de hacer eso, muchas veces es como que cambiamos de tema o ponemos una excusa o una justificación, proyectamos en el otro, buscamos como, ya, me voy a quitar esto de encima, ¿no? Porque me es incómodo. ¿Me es incómodo por qué? Porque mi sistema nervioso considera que es demasiado intenso para sentirlo, ¿no? Entonces, una gran forma de trabajar día a día para que tu sistema nervioso vaya teniendo más capacidad para sostener la intensidad natural que genera una vida en la que no estás escondido de la vida, sino que la vives, es
limitar muchísimo el nivel de excusas y justificaciones y el nivel de proyecciones de no, es que la culpa es del otro que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Cada excusa, cada justificación es en realidad una oportunidad perdida de haber fortalecido un poco nuestro sistema nervioso, ¿no? En base a lo mejor a sentir un poco de intensidad, ¿no? Por un momento, perdámosle el miedo a perder un poquito la compostura, en el sentido de que es normal que haya cosas que nos desafían y a veces son las que jamás pensaríamos. A lo mejor son cosas que consideramos desde la cabeza que son muy inocentes o que no tendrían que afectarnos, pero oye, ¿te está afectando? Sí, pues ya está. O sea, valídalo, obsérvalo y entonces cada vez huirás menos de la posibilidad de sentir aquello que te está sucediendo, que es lo que va entrenando a tu sistema nervioso a decir, mira, la experiencia humana incluye emociones todo el rato y hay variadas y las voy sintiendo. Y además hará que tú no condiciones tanto tu experiencia todo el rato, porque claro, si cada vez que sientes una incomodidad en una interacción personal, en una relación de pareja, en el trabajo, tienes que esquivar el tema. Claro, a veces no podrás. Yo tenía una amiga que siempre en todos los trabajos tenía problemas para que le pagaran. Siempre le pagaban tarde o mal, o nunca se acordaban tal, y a ella le incomodaba profundamente porque le hacía entrar en mucha intensidad y su sistema nervioso decía, ay, qué nervios, que no puedo yo ir ahí y decirle, no sé qué. Entonces, claro, la realidad te va apretando. Dice, oye, pues si es que no eres capaz de pedir lo tuyo, lo que justamente tú te mereces, no lo vas a tener. Entonces, la realidad ya te aprieta a veces, ya te empuja a veces a que enfrentes cosas que tú tienes programadas como muy incómodas, para que la mayoría de veces a través de la experiencia digas, mira, he pasado un mal ratito, pero ha valido la pena, porque es como cuando te tiras a la piscina, está muy fría y al cabo de un rato dices, qué bien. O sea, la impresión primera, ¿no? Decir, qué intensidad, voy a explotar, respiro un poco, doy el paso igualmente, y entonces después de la experiencia digo, hombre, pues no era para tanto, ¿no? Claro, no era para tanto porque ahora ya tienes un sistema nervioso que ya ha podido asumir ese nivel de intensidad, ¿no? Claro, y así paso a paso. Entonces, así. Con eso ya cierro este tramo. Limitemos mucho las excusas, limitemos mucho el proyectar al otro, las justificaciones, porque cada vez que yo elijo una excusa, cada vez que yo elijo una justificación, una proyección, lo que estoy haciendo es quitarme la posibilidad de entrenar un poquito más mi sistema nervioso, ¿no? Eso hemos escrito hace rato. Cada justificación o excusa significa una oportunidad perdida para expandir tu sistema nervioso. ¿Y cuál es el punto de todo esto? Entender de que bueno, al final vamos a redondear eso de nuevo, de cómo hemos empezado el título, ¿no? ¿Y qué es la excusa? La excusa te permite esquivar el fortalecimiento de tu sistema nervioso. Y la forma de trabajar día a día tu sistema nervioso es limitar la cantidad de excusas y justificaciones, que no las valides. Y eso, además, porque estábamos hablando con él, cada rato que algo se presenta entre los dos, sí o sí aparecen fantasmas del pasado, porque hay cosas que son de intensidad similar, pero como en negativo y en positivo. En polaridad distinta. Porque claro, yo ponte el amor, no sé qué, antes eran unas discusiones y ahora no es tanto amor, pero hay algo, un match en medio que tiene algo que ver. Bueno, es un match evidente. Es intensidad emocional en una relación de pareja. Claro. Entonces, claro, el sistema ya se pone súper alerta, porque si la intensidad emocional que yo he tenido en las relaciones de pareja casi siempre ha sido en negativo... ¿Y ahí qué haces? Cuando huelo intensidad emocional, a lo mejor es en positivo, pero yo tengo súper asociado aquí que intensidad emocional en relación de pareja es mal. Más que cuando... Hasta el punto que hay personas que acaban eligiendo relaciones de pareja en las que no hay pasión, y es como dos personas así, mirando la tele todo el rato, porque no quieren enfrentar la intensidad natural que provoca el estar con alguien en una relación de pareja en la que sí hay amor. También provoca intensidad emocional, también tienes miedo a veces de perder a esa persona, a veces hay malentendidos. Claro, si no eres capaz de enfrentar abiertamente, y eso, perdona, que lo quería decir, no solo el amor que te tengo, sino el miedo que siento cuando siento el amor que te tengo. Claro, o sea, yo siento un montón de amor y acto seguido siento miedo por ese amor que siento, que es muy intenso, y hoy voy a perder el control, ay, si me hace algo, ay, qué dolor. También sigo abierto sintiendo ese miedo. Sí. Y entonces al sentir ese miedo y seguir abierto, a lo mejor me vienen las lágrimas de aceptar que la vida es así, que si siento mucho amor voy a sentir mucho miedo y a veces mucho dolor y que al final la vida es así, lloro y hay una aceptación y ay, me quedo en paz. Porque ahora te puedo amar, pero ya he sentido el miedo, ya lo he sacado, el miedo que me provoca amarte, y ahora te puedo amar más libremente de miedo, te puedo amar más.
mejor. Claro, y además al hacer eso, dejas de enganchar con tu pasado, porque en mi caso, Cambias de vida. claro, como yo estoy sintiendo esta intensidad emocional contigo, en automático vuelvo al pasado porque me asusto, me da vértigo, me da miedo, me abstraigo, me alejo de mí, me disocio. No es que no es tanto el pasado, es el estado de emergencia. Es el estado de emergencia, que es el que solías pero como vivir me he siempre del disociado y me he alejado de la situación, he ido a mi versión anterior. Y mi versión anterior es la que hace match con el pasado. Entonces ahí es donde entro en juicios. Y empiezo a comparar lo que él hace con alguien del pasado, con los ex, y digo, él me hizo esto, entonces es esto, y empiezo a basarme ya en documentos pasados que ya no aplican para la nueva situación, pero no hay nada del pasado. Bueno, es que aquí es la importancia de cerrar los archivos. O sea, yo no puedo pasarme la vida con todos los archivos de todo lo que he vivido abiertos. O sea, yo tengo que ir siendo capaz de actualizar mi sistema nervioso a través de sentir todas las emociones que hayan podido quedar estancadas todavía por sentir, a través de soltar todas las resistencias o enganches que todavía tenga con situaciones del pasado, aunque sean solo conceptuales, mentales dentro mío, ¿no? Todo eso, cerrar carpetas, porque así también libero mi sistema de todo este recurrir. Ayer decíamos, ¿no? Los pensamientos negativos tienen más magnetismo, atraen más tu atención, te los crees más si van asociados a algún dolor del pasado que todavía no está sanado del todo, ¿no? Por eso yo me he puesto tan pesado y dedico casi todos, si no todos, mis capacidades y talentos en tratar de asistir a las personas, en precisamente ir sanando, cerrando, a través de sentir plenamente esas emociones que hayan quedado pendientes del pasado, porque esa es la forma en la que en realidad llevas a tu sistema nervioso al presente. Es decir, ya he pasado por mi sistema nervioso todo lo que me provocó, todo lo que viví, entonces mi sistema nervioso ya está up to date, ya está actualizado, y a partir de aquí mi sistema nervioso ya puede asumir, sin las interferencias de todos esos recuerdos alimentados por las heridas que todavía tenía, sin eso ya puedo, digamos, mirar hacia adelante y construir desde cero, por así decirlo, ¿no? Ahora, mi amor, algo que me ha llegado mientras estábamos hablando esto, porque herramientas que podríamos brindar a la gente, cómo nosotros lo estamos haciendo. Seguir arquetipos me viene, mi amor, porque cuando yo era niña, ¿qué es lo que me ha mantenido tosudamente en saber de que existía algo más que este mundo gris? Perdón que lo diga así, pero es que yo literalmente cuando he llegado a él, he empezado a ver a colores y de verdad se siente a colores, y eso es la 5D. Como estás más Mira que yo soy blanquito, como estás más rato en presencia, tienes una capacidad mayor a ver más intensamente los colores, los sabores. HD, o 8K, yo qué Se sé. siente todo más ligero en andar y es inmediato, es fantástico. Pero has vivido toda tu vida en ese mundo gris, porque es así, lo he sentido, porque todos vibraban así, entonces no había nada. Pero sin embargo, para poder sostener esto, prendido esta llamita y no se llegue a apagar y yo termine... Pues la mitad eres tú, en realidad. Claro, soy yo. Y el gris es solo una capa encima del claro, color. pero hay cosas que te agarran a eso. No, hay cosas no, que no, te no, llegan. no. O sea, eres tú, pero que te vienen a refrescar, mi amor. Por ejemplo. No hay cosas que te agarran. Eso es un discurso en el que tú no eres dueño de tu existencia y hay cosas que pueden evitar que tú asumas la plena responsabilidad de donde tú estás. Ya, pero no, yo te estoy hablando, por ejemplo, de los arquetipos. Cuando yo era niña, ¿qué veía? Esas películas románticas, ultra románticas, claro que a veces terminaban mal. Sí, tú pero decías, realmente estás hablando de herramientas para enfrentar esto. A lo mejor a alguien le puede funcionar el basarse en arquetipos. Yo he nombrado a Jesús y a María Magdalena. Exacto. Son arquetipos de ese amor incondicional, de esa rendición, de ese la vida se sienta como se sienta, yo me abro a sentirla. Porque Y es amar. Dios. La vida es Dios, Amar. entonces yo no me niego a Dios. Yo me abro a sentirla, ¿no? Me dejo penetrar por la vida, ¿no? Y por lo que se siente al vivirla. Otros pero arquetipos, por ejemplo. otra herramienta, sí, pero no nos centremos tanto en arquetipos porque es solo una de las múltiples formas de Es que- encabezarlo. Sí, pero es que tú, por ejemplo, ¿a quiénes sigues? Es que No tienes hay que seguir a nadie, escoger no hay que seguir a no hay nadie, que, no hay sí que te seguir a sirve, nadie. mi amor, en este sistema. No hay ¿Me que vas seguir a nadie, decir tú que misma Kendrick dices Lamar siempre, no te no lo inspira? sigo, no lo sigo. Pero no te inspira, Claro, a eso claro, me voy. pero te inspira no es cualquier seguirlos, cosa. pero es También te inspira inspiración. la señora que te vende el mote No, no hecho es y el el chuño. mismo. Claro que te inspira esa señora viejita, ¿te acuerdas? Sí, pero Claro no que es te lo inspira. mismo. Yo no quiero No estamos ser hablando de como esto, ella. estamos hablando de herramientas. Herramientas es, y yo no me permito ya más excusas ni justificaciones en mi vida. Ya. Es decir, cada vez que yo me vea
desarrollando una excusa de Pero por igual. qué no hago eso, o de por qué hago eso, no es que siempre hacía eso, es que siempre me pasaba eso, es que siempre solía ser así, es que esto va a ser asá, es que yo no puedo, es que tal. Cada vez que yo me oiga a mí mismo poniendo una excusa, una justificación, ahora ya lo sé. Lo que estoy haciendo es entorpecer mi crecimiento, mi desarrollo, mi sanación, el volver a reconectar con mi sistema nervioso y su capacidad natural de sentir el gozo también, sobre todo, de la vida. Entonces, yo ya sé ahora que aunque la excusa y la justificación dan sensación de salvar el culo, no es verdad. Lo que están haciendo es estancar mi crecimiento, mi desarrollo. Están estancando mi capacidad de poder asumir esas cosas que yo deseo, que probablemente la vida me va a manifestar, y que entonces, ¿qué haré cuando se manifiesten? Pondré excusas. Y entonces, ¿cómo yo voy a interiorizar mi vida cuando yo sea consciente de que la vida me ha traído exactamente lo que yo he deseado y soy yo el que no está preparado para asumirlo y estoy poniendo excusas y justificaciones para no hacerlo? Entonces, claro, puede seguir quejándose uno de la vida, puede ir diciendo uno que tiene mala suerte, que es que la vida no sé qué, no sé cuántos. No, cuando la vida a lo mejor ya muchas veces nos ha presentado aquello que justo queríamos, a lo mejor a veces incluso lo hace a través de un formato, una presentación sobre la que nosotros podríamos tener prejuicios, ¿no? La vida es muy graciosa, ¿no? Nos da lo que deseamos y nos lo da a veces vestido de algo que a lo mejor no es lo que nos acaba de encajar, ¿no? Pero además, para poder vivirlo, el tema aquí es que nos hemos obsesionado durante 15 años con la ley de atracción en que tengo que manifestar. Oye, yo lo que observo es que la mayoría de las personas manifiestan las cosas. Sí, pero entonces empiezan a ponerse excusas y justificaciones de por qué no las están agarrando y no las están viviendo y no se están transformando, y ahí está la clave, a través de ellas. Me va a llegar mi manifestación y si ya me está llegando la manifestación, probablemente yo he hecho ya parte de ese tramo de acostumbrar, de acercar esta versión de mí a lo que es compatible con ello. Pero hay una transformación que va a ser cuando yo me lance a ello. Cuando yo ya esté viviendo esa experiencia, es entonces cuando mi sistema nervioso verdaderamente tendrá contacto real con esa experiencia y es ahí donde tendrá que ir adaptándose y creciendo, ¿no? Pero sobre todo, las excusas y las justificaciones pueden salvar una escena de vuestra vida. Pueden hacer que parezca que tenéis algo controlado. Pueden haceros ganar una discusión. Pero lo que no pueden hacer es ayudaros a crecer. La excusa y la justificación lo que hacen es evitar la posibilidad que nos otorga cada situación incómoda en nuestra vida para hacer músculo, y que por lo tanto llega un punto en que yo he enfrentado tantas situaciones incómodas, cualquiera que se me haya presentado, que ya no me resulta nada incómodo. Mi sistema ya está... Claro que prefiero algunas cosas, claro que tengo preferencias, pero cualquier cosa que se manifieste ya no me incomoda sentirla. Oye, ¿qué ha pasado esto y no me gusta mucho? Siento un poco de miedo, un poco de rabia. Bueno, ya he sentido eso antes, ya lo he permitido antes. Mi sistema nervioso ya se ha actualizado para darle cabida a esa sensación, ¿no? Y además voy habilitándome en el mismo proceso para poder sentir gozo en una cantidad, en un tamaño, en una intensidad que a lo mejor jamás hubiese pensado que era posible, ¿no? Entonces, sobre todo, la herramienta fundamental... Nunca gustan las herramientas que doy porque tienen mucho que ver con la disciplina, con el autodisciplinarse y decir, oye, esto ahora ya sé, gracias al pesado barbudo que ha incidido en ello tantas veces, ya sé que esto es nocivo para mí, para mi crecimiento. Es una oportunidad para demostrarme que me importa y me respeto a mí mismo, el tomarme en serio esto y limitar ya las excusas y las justificaciones para poder así entrenar mi sistema nervioso e irme haciendo cada vez más capaz de sostener la intensidad natural de la vida. Sí, pues pa'lante, os apoyo, os apruebo en eso, y además, aquellos que queráis en concreto entrenaros en ello personalmente conmigo, pues ya sabéis que tenéis el proceso de acompañamiento transformativo, integral, y Clau Flores, maravillosa. Voy a mirar a ver cuánto llevamos, porque no estoy consiguiendo apretar donde hay que apretar. Ah, bueno, perfecto, llevamos 53 minutitos. Lo estamos cuadrando esto sin querer ni desearlo. ¿Algo más que quieras expresar, comentar? No, vamos a desarrollar esto de los seguir arquetipos porque no me has entendido muy bien. No, desarrollalo. Porque no te enfades. Es que me dices no. No, porque, claro, siempre decimos que no hay que seguir a gurús, que no hay que... No estoy hablando Por eso de decía eso. yo. Hablo del sentido metafísico, encarnar. A mí me ha servido mucho, por ejemplo, el libro de Connie Méndez, se los recomiendo, sobre metafísica práctica. Ella habla ahí de los arquetipos. Es la primera vez que yo me he acercado a los arquetipos, y si se ha salido es por algo. Existen varios arquetipos. No sé si son los de Carl Jung.
No estoy segura. La verdad es que... Pero yo me acuerdo, vendríamos hasta las Pero es que cartas no soy del tarot. yo no soy académico también, son Yo arquetipos. tampoco. Yo no soy académico, entonces para mí arquetipos es algo que yo he ido... Pero los arquetipos te sirven, por ejemplo, en las cartas Sí, del tarot. está basado en arquetipos. ¿Qué es lo totalmente. que tú me has dicho? Y es lo que yo siempre he sentido. ¿Qué quiero? Quiero una vida de ensueños. Es lo que yo te decía. Claro, pero yo no Quiero recomendaría a el alguien príncipe azul. que el tarot para mí no es para manifestar tu vida. No me estás entendiendo, mi amor. Es ser o parecer aquello que quieres. ¿Qué es lo que a mí me ha permitido llegar hasta aquí? Es que he vivido la abstracción de lo que yo quería. Yo he construido, a pesar de que mi sistema nervioso no estaba adecuado para esa realidad, que es la que yo quiero y es la que apunto, todo lo que había a mi alrededor lo he hecho a eso. Yo he encarnado eso, inclusive a veces forzándome a ser, por ejemplo, quiero un príncipe azul. ¿Cómo voy a querer un príncipe azul si yo no soy una princesa? Entonces tengo que empezar a actuar como princesa. ¿Y cómo actúan las princesas si no sabes cómo actúan las princesas? Revisas y ahí están. Literalmente a mí las cartas de tarot me parecen geniales porque ahí está la emperatriz. ¿Quién es la emperatriz? Sí, pero actuar como, cuidado, porque no es actuar, es incorporar. Bueno, ¿cómo O sea, incorporas? no es fingir que eres. Es que, mi amor, en un inicio finges. En Sí. un inicio tienes que Escúchame fingir, un momento. porque no vas. Cálmate, no estamos discutiendo en ningún momento. Ok. Es una conversación calmada Ya. y amorosa. No es actuar como No, tal. tú no estoy discutiendo, estoy te, intensa. te puedes... Ya, eso es lo que estoy diciendo. Calma. Es incorporar, quiere decir que no tienes que parecer a ojos de otros, no tienes que parecer en la No, forma... no ¿Me estoy de vas a dejar acabar? No tienes que parecer a ojos de otros, no tienes que parecer tú, no tienes que fingir, no tienes que... No, es que tienes que sentir de verdad. Es que esto es muy difícil porque toda la gente vive en abstracciones, todos vivimos en abstracciones y por más que lo dices, cuesta mucho entender que de verdad tienes que sentirlo dentro. No es que tienes que parecerlo, no es que tienes que parecerlo, no es que tienes que engañarte, no es que tienes que repetírtelo 1000 veces como programándote. Es que esa energía tiene que emerger de ti. Y tienes que hacerlo de la forma que sea posible para ti. Utilizas la imaginación, utilizas acercarte a eso, utilizas... Pero no es tanto, quiero un príncipe azul, entonces tengo que ser una princesa, sino que es que la diferencia entre yo y una persona que vive lo que sea que yo deseo es la capacidad que tiene su sistema nervioso para sostener eso. Es decir, mi sistema nervioso no se cree que yo pueda sostener eso, lo que sea, ¿no? Y esa persona, en cambio, sí que se lo cree. Entonces, más que transformarme en algo, en realidad es usar todo aquello que sucede para sacar ese músculo, para asegurarme que aquellas realidades soñadas, que yo insisto en la gente en que no se obceque tanto, ¿no? en esas imágenes concretas, porque además normalmente la realidad manifestada es mucho más wow de lo que pudieras haber imaginado. Normalmente no se manifiesta en los términos que tú creías y a veces los supera muchísimo. Entonces no nos obsesionemos tanto en esa imagen concreta, sino, y no nos obsesionemos tanto en lo que en concreto yo quiero. Mi vida ideal, el universo sabe cuál es, me pertoca a mí, y lo único que tengo que ocuparme es de estar en el lugar correcto, que es no cerrando constantemente mi sistema nervioso ante aquello que le resulta incómodo. Es decir, en la medida en que yo me quedo en presencia dentro de mi cuerpo, incluso cuando hay incomodidad, es entonces cuando estoy tan plenamente en mi experiencia que mi experiencia empieza a atraer todo aquello que me corresponde por naturaleza. Y eso unido de la mano, desde luego, en que forma parte del proceso, que vayan cayendo creencias limitantes, que vayan cayendo versiones del yo que ya no son compatibles con esa manifestación, ¿no? Sí. Quiere decir sí. Es que para mí de verdad no has llegado a entender lo que te estoy diciendo, porque en mi caso... Pero es que yo no creo que aplique tanto en este caso, de verdad. O sea, a mí me han servido los arquetipos, mi amor. Pero arquetipos, es como un ejemplo práctico. Inclusive yo puedo crear... No, pero un ejemplo real. No práctico, sino real. O sea, algo que tú sepas que era te ha funcionado eso. mi disforia física. Vale, ¿qué? Toda la vida me he sentido gorda, fea. Toda la vida. Y hasta veía, o sea, me veía al espejo gorda, fea. Por eso me daba anorexia y bulimia cuando era modelo. Y cuando estaba modelando, o sea, no me sentía cómoda en ningún lado, pero he emulado modelos, cómo se portan, qué hacen, cómo se paran. Entonces, llegado el momento, he logrado sentir eso. Y cuando me subí a la pasarela, era wow. Entonces,
ahí podía lograr canalizar porque me permitía abrir, pero me daba un julepe subirme es que antes de subirme me ponía súper nerviosa porque aparte que bueno, era yo cuando era tímida. DJ también, sí, yo cuando era DJ antes de pinchar también. Pero entonces me permitía abrirme y vivir eso desde antes, me preparaba psicológicamente y decía, a ver, ¿cómo me tengo que sentir? Y a eso me voy. Sí, sí. Para saber por qué, porque yo no sé cómo se sentirá allá. Entonces, ¿qué hago? Ojeo revistas y veo, Bueno, es lo que hemos dicho, veo ¿no? la vida de las modelos que me gustan. Sí, claro, ir acostumbrando Te a vas tu sistema empapando nervioso de impactos de Y aquello al que- final sí. logras, después de ver todo eso, Sí, sí. pero para llegar a encarnar eso, te tienes Pero lo que a mí lo que me importa es que se entienda que esto tiene que acabar siendo algo energético. Si no es energético, Sí, por no, mucho que claro, estéticamente te muevas, como hables, como exacto. tengas lo que tiene, si energéticamente eso no es real, no es consistente, no has extraído eso de ti, si es una impostación, no va a funcionar. Entonces, claro, por eso yo no tiendo a recomendar esa vía, porque en muchos casos las personas lo malentienden, lo abstraen Ya. y lo convierten en otra distracción. Ya. Que es, no, me voy a parecer A, voy a actuar A, voy a decir como ese, voy a decir como el otro, pero en realidad no lo están sintiendo, no se lo están creyendo. Claro. Entonces, si no te lo crees, Es no que lo además sientes, si no no- lo sientes, no es real, si no es real, no lo vas a manifestar. Claro, entiendo además dónde vas tú, porque en realidad hay gente que directamente termina volviéndose una copia de. No, Sí, no, es que eso no, pasa no, muchísimo. No es una copia de, sino ver cómo vive un emperador. Y es lo que tú y yo decíamos. ¿Cuál es la diferencia? Es la gente que tiene dinero realmente no se pone a preocupar todo el tiempo contando los centavos en qué va a No. gastar y qué no va a gastar. ¿Por qué? Porque ya saben que tienen un colchón de dinero ahí que los va. Entonces, tengo que habilitarme a dejar de sentir ese rush o esos nervios cada que tengo que gastar algo que no, o sea, porque de verdad, y esa sensación de autosacrificio que todo te tiene que costar un montón y el dinero. Entonces, ¿me entiendes? Ahí, ¿qué pasa? Yo veo cómo funciona la gente que realmente tiene dinero, cómo funciona, inclusive más allá, lo que hablábamos, vida de emperadores. ¿Cómo viven los emperadores? Obviamente tienes que pulir la imagen, pero ese es el arquetipo para mí, ¿me entiendes? ¿Qué quiere ser esto? En nuestro caso... Bueno, hay son- cuántas creencias limitantes y cuántas creencias van en contra de aquello que tú deseas, ¿no? También, cuántos prejuicios, cuántas comprensiones limitadas o contradictorias de ciertas cosas, ¿no? Bueno, ya hemos hablado también de esto, ¿no? En muchos directos, pero bueno, creo que hoy hemos hecho una buena misión a la hora de... Sí, ¿no? ya hemos hablado hasta inclusive los arquetipos y después en otro tengo que terminar de escribir el envidia o inspiración, que al final de cuentas la envidia no es más que la inspiración en negativo. Mal Para canalizado, dejar sí. de sentirnos culpables, porque otra de las chicos, los yunques le llamo, las amarras o las anclas más grandes que hemos tenido en este plano, es la culpa. La culpa, el miedo y la flojera. La flojera. La culpa, el miedo y la flojera. ¡La flojera! La flojera. Oye, flojera me da a mí que ya estamos pasando de la hora. Sí. Ha sido un placer, chicos y chicas. Recordad que podéis consultarme por las tiradas de tarot y también por el proceso de acompañamiento transformativo integral al número de WhatsApp, por WhatsApp en audio o escribido, iba a decir, escrito, gracias. Y nada más, ha sido un placer, Clau, aunque estás súper intensa. Ahora yo creo que me vas a arrancar la cabeza rollo mantis ahora cuando acabemos el directo. Más te vale que te portes bien. Más te vale que te portes bien, ¿eh? Lo habéis visto, ¿no? Esto es lo que tengo que aguantar. Y nada más, lindos y lindas, pasadoslo muy bien y sobre todo aprovechad cada ocasión que os da vuestra vida, que os las da constantemente, para fortaleceros un poco, dejándoos de excusas y de justificaciones y yendo, aunque sea un poco temblorosos, hacia aquello que sabemos que nos produce esa posibilidad de crecimiento. Mañana. Y mañana tarot. Mañana a las 5 de la tarde en Chile, a las 11 de la noche en España, vamos a hacer una tirada de tarot colectiva. Os tenéis que conectar en directo por Instagram, porque todos los que estéis en directo podéis preguntarme y yo os voy a responder En vivo. con una tirada de 3 cartas, ¿sí? Exactamente. Pues nada, que os dejamos aquí y nos vamos a amar duramente. Duramente. Ah, bye. Hasta luego, guapos.